Ahora vamos a abrir el tiempo de preguntas y respuestas. Para este fin vamos a tener 30 minutos y para esto voy a pedir a nuestros expositores que puedan abrir sus micrófonos y sus cámaras. Y voy a empezar a leer algunas preguntas muy chéveres, muchas de las preguntas que tenemos por acá. Voy a pedir a los expositores que abran su cámara y sus micrófonos. Muy bien. Vamos a ir bastante en orden. Una pregunta abierta es, por favor, ¿podrían ayudar con el tipo adecuado de limpiezas para las mascarillas? John. Pero, ¿qué tipo de mascarillas? O sea, las diferentes mascarillas, me imagino, porque la pregunta está abierta. A ver, por ahí leí una pregunta sobre la mascarilla N95, sí, ¿con qué se puede limpiar? Lastimosamente no se debe limpiar con alcohol, peor con cloro, remojar en alga, etc. Es decir, existen ciertos métodos que todavía no se han regulado si realmente sirven, porque realmente sí pueden eliminar el COVID, pero a expensa de deformar cierta estructura de la mascarilla. Por lo tanto, los respiradores desechables no se lo lavan, no se lo desinfectan, ¿ya? Pero si son con los respiradores elastoméricos, la única forma de desinfectarlos es con agua, con detergente neutro, incluso con hipoclorito sodio, obviamente rebajado, y también con alcohol al 70%, pero sin desinfectar la parte de las válvulas porque podrían dañar las estructuras de ellas. De acuerdo, y sobre todo también seguir las indicaciones del fabricante. Elkin, ¿tú querías aportar algo extra? Sí, eso que acabas de mencionar, Marco, es importantísimo porque si hay alguien que conoce mejor los dispositivos o los elementos de protección que nosotros utilizamos, es el fabricante. Entonces hay que atender muy bien las recomendaciones. Sin embargo, he notado en diferentes sistemas, principalmente en Estados Unidos, que incluso el habitáculo de la ambulancia y los materiales en general que se utilizan o que no con los pacientes, luego de que han sido sometidos a un proceso de desinfección con amonio cuaternario, con un detergente enzimático, que en la mayoría de las ocasiones, y estamos hablando de superficies que sí se pueden desinfectar con estas soluciones, luego de eso utilizan lámparas ultravioleta para eliminar todos los patógenos que puedan existir, no solamente COVID. Muy de acuerdo. Sí, los rayos ultravioleta o las formas secas para poder hacer la desinfección de las mascarillas en base a las evidencias que hay son las mejores que podemos usar de momento con menos riesgo de perder la calidad. ¿Puede por favor repetir la forma en la que hago la prueba de la mascarilla completa, John? La prueba de ajuste, es decir, la prueba de funcionamiento de filtros. Ya. Más que de filtro es de sellado, para saber si realmente está fijo al rostro. Entonces, yo tapo la parte expiratoria, es decir, la parte central, y expiro con fuerza. Cuando yo vea que se fugue aire entre la máscara y el rostro, quiere decir que en ese sitio debo ajustar más la correa. Viceversa, ahora tapo los filtros inspiratorios con mis dos dedos pulgares. Inspiro y cuando yo veo que hay aire que se succione en esa parte del rostro con la máscara, quiere decir que también debo ajustar. Entonces, nunca se debe fugar aire si realmente están bien ajustadas las correas. Esa es la prueba para las full face y las media máscaras elastoméricas. Muy bien. Entonces, paso a paso, ¿podrías repetirlo para que quede lo más graficado posible? Si es posible, si es que puedes poner la diapositiva, sí, Marco, sería ideal. Allá voy. Hasta eso voy a contestar una pregunta que veo aquí. Dice, los filtros P100, ¿cómo podemos desinfectar? Eso no se desinfecta. Es decir, yo
acabada la guardia, yo saco su filtro P100, lo guardo en una bolsa de papel y lo dejo ahí. Es decir, no hay forma de desinfectar esos filtros. Peor aún humedecerlos porque van a dañar las estructuras. El tiempo de vida no es para el COVID, pero lo que está en las especificaciones técnicas es 40 horas de vidas, 40 horas o un mes, lo que llegue primero. Por lo tanto, no existe un método de desinfección de esos filtros P100. Entonces, en la diapositiva estoy observando la válvula expiratoria. Yo tapo esa válvula y expiro con fuerza. Donde yo veo que se fuga aire por algún sitio de la mascarilla, quiere decir que en ese sitio hay que ajustar más las cuerdas de esta máscara elastomérica. Y la inspiratoria, tapo los filtros inspiratorios, inspiro con fuerza y asimismo veo si es que no se evidencia algún tipo de fuga. Donde se evidencia algún tipo de fuga quiere decir que debo ajustarlo. Es importante hacer esto antes de empezar el turno, antes de abordar un paciente, etcétera, porque estando ya con el abordaje del paciente, estar queriendo ajustarse ya una vez con sus manos contaminadas, van a contaminar su cabeza y su filtro, o en este caso ya la máscara. Entonces, por lo tanto, esto deben hacerlo antes. Muy de acuerdo. Una pregunta abierta para todos. ¿Con qué tipo de materiales o qué tipo de material se puede utilizar para desinfectar los equipos de la ambulancia? Bueno, la ambulancia puede ser desinfectada con cualquier producto de estos de amonio cuaternario o puede ser utilizado incluso alcohol, ¿sí? El problema que se da es que normalmente cuando se va a transportar un paciente con altamente sospechoso, realmente debe cubrirse con plástico toda la estructura y todos los equipos de la ambulancia, porque realmente hay cosas que no van a poder ser desinfectadas. Es decir, si es que se tienen los equipos sin ningún tipo de protección, pues no van a poder ser desinfectadas. Entonces, es muy importante. De ahí el producto que se utilice, pues hay varios productos que matan al coronavirus, incluso el agua jabonosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero realmente el problema es que los virus, no, sobre todo en equipos electrónicos y en las superficies, puede vivir mucho tiempo. Ese es fundamentalmente el problema. Muy de acuerdo. Hay un comentario súper específico que creo que es bueno que podamos responder todos. Hay varios comentarios y preguntas, entonces yo voy a plantear como una pregunta específica es, ¿por qué decimos que todo paciente es sospechoso de COVID hasta que se demuestre lo contrario? ¿Por qué todo paciente es sospechoso de COVID hasta que se demuestre lo contrario? Porque claro, hay comentarios de lo que pasa es que hay que ver la prevalencia, hay que ver el lugar. Entonces, ¿en base a qué ha habido? Porque es algo que se ha repetido varias veces, ¿por qué nosotros estamos diciendo que todo paciente es COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario? Bueno, es fundamentalmente el hecho de que hay pacientes que dan sintomatología. Hay pacientes que dan sintomatología clara, uno le hace el triaje y dice, pues este es un COVID, o sea, en el triaje, ¿ya? En la primera evaluación, en la primera impresión, habla con el paciente y dice, no, hay pacientes que están tosiendo todo el tiempo, entonces uno dice, no, este es COVID, o sea, ¿ya? Hay pacientes que tienen muy poca sintomatología y hay pacientes que no tienen sintomatología. Entonces, una de las cosas que pasó, por ejemplo, en el hospital en el que trabajo, llegó un paciente que venía con un dolor en el hipocondrio derecho. Se fue a donde el médico, un médico le mandó a hacer un eco, el eco salió positivo, ¿ya? Tenía cálculos en la vesícula, se le mandó a la emergencia general, en la emergencia general ven que desatura, le hacen una radiografía, y fue al final un COVID con una neumonía basal derecha, de predominio basal derecha. Entonces, realmente pacientes que nos llegan con laringitis, ¿ya? Dicen, no, yo no soy COVID, que no sé qué, que no sé cuánto, mándenme a la emergencia general, y todo ese tipo de cosas, y al final resulta que sí es COVID, pues. Entonces, o niños que solo tienen fiebre, y es un COVID. Entonces, realmente, actualmente, yo personalmente, yo no atiendo a un paciente si no tengo una N95. O sea, si no tengo una mascarilla N95.
no atiendo con máscara quirúrgica, con mascarilla quirúrgica realmente porque ya no se puede reconocer, ¿no? No hay forma de reconocer quién es y quién no es hasta hacer los exámenes. Entonces realmente yo creo Así que es es. una De forma hecho, de salvavidas de esto. así es. De hecho, es la protección estándar para el médico, en realidad, para el profesional de la salud, para el paramédico, para los licenciados. Algo extra es, han llegado pacientes con accidente cerebrovascular, ¿no? O sea, con infarto, que son COVID positivos. Es decir, una patología no exime de las otras patologías. Eso es algo que Un nosotros momentito. debemos considerar. Sí, a mí me Cris. gustaría acotar algo a lo que tú estás diciendo y dice el doctor Paul respecto a por qué nosotros lo estamos catalogando como que todo paciente es un COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y fisiopatológicamente, si entendemos la enfermedad, sabemos que lo que se produce, lo que causa el COVID, que es el SARS-CoV-2, lo que hace es una tormenta inflamatoria. Y al tener una tormenta inflamatoria, entonces entendemos que puede tener cualquier manifestación clínica o también no tener manifestación clínica. Por ende, hoy en día debemos cambiarnos el chip de que lo que llega a nuestro servicio de emergencia o lo que nosotros atendemos en la parte prehospitalaria no es una cefalea, no es un dolor abdominal como patología, como enfermedad, sino hoy en día todo es síntoma de COVID. El ACV que te llegó, un stroke que te llega, el stroke es síntoma de COVID, no es la enfermedad del stroke. Una TBP es síntoma de COVID. Ahora último, yo estoy, pues como experiencia nada más, estoy atendiendo a una paciente que cursó 34 semanas de embarazo gemelar y de pronto hizo preeclampsia. Sacamos, pues bueno, el ginecólogo tuvo que operar, terminó el embarazo y nos dio COVID positivo. Y estamos llegando a pensar que la preeclampsia fue cómo se manifestó ese COVID. Entonces, ese es el motivo por el cual, de seguro, muchos de los panelistas y muchos de los compañeros que están escuchando, y yo también, lo catalogamos que todo paciente es COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. O sea, hoy en día es así. Eso quería aportarlo. Elkin, ¿algún aporte extra? Sí, bueno, desde la parte demográfica, es decir, sabemos que la gran preocupación es la facilidad y la rapidez como se transmite la enfermedad, sobre todo porque no presenta la mayor cantidad de la población no presenta ningún signo, ningún síntoma. Entonces eso hace que estas personas que quizás tuvieron contacto o no lo saben, no tomen las medidas de prevención necesarias. Y eso por esa razón hace que incluso una persona sea capaz de contagiar a 4, 8 o más. ¿Y de qué depende ese número que resulta ser exponencial? Es decir, trate de hacer el cálculo. Coloque una línea y debajo de esa 4 líneas más. Y debajo de esas 4 líneas más. Para saber si en la primera, en la segunda, en el tercero o cuarto nivel, cuántas personas al final resultaron ser pacientes de COVID, con o sin síntomas. Entonces, por eso hablamos de que por la facilidad, la rapidez, como ocurre esta transmisión de persona a persona, es que tenemos esa gran preocupación. Ahora bien, ¿a quiénes afecta más? Afecta mucho más a aquellas ciudades, a aquellas poblaciones que tienen un mayor número de personas por una extensión de territorio determinada. Es decir, número de personas por un kilómetro de área. Así de sencillo. Entonces, entre mayor densidad poblacional tengamos en un área determinada, mayor es la probabilidad de que aumenten todos los días las cifras de pacientes con COVID, identificados o no. Muy de acuerdo. Entonces, en base a esto, ¿con qué mascarillas el triaje? Con N95 al menos. Y equipo de protección y todo lo demás que John ya ha explicado. Por eso hay que pensar que todo paciente es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Marco, ¿Listo? y no solamente los pacientes, no solamente los pacientes. Así es, de acuerdo. O sea, la señora que me corta el pelo tiene que estar con mascarilla porque si no, no me corto el pelo, simplemente. La señora que me vende las frutas, no me vende las frutas si no está con mascarilla.
es así, y eso es lo que nos ha cambiado, ¿no? Ahora la forma de pensar es otra, ¿eh? Es otra. Uno tiene que protegerse y uno tiene que proteger y no llevarse el virus a la casa, ¿no? Así es. Sí, es muy importante tomar en cuenta eso. John, ¿algún comentario extra tú con tu experiencia en Guayaquil? John estuvo en primera línea en algunos hospitales de Guayaquil como parte de una brigada de la Universidad Católica que apoyó la cerca. Bien, todo paciente que sea atendido es COVID hasta demostrarse lo contrario. Eso siempre debe quedar. La única forma de saber inicialmente, pero sería hospitalario, es haciéndole una tomografía para saber una correlación si es que tiene infiltrados acordes a los típicos que se ven en el COVID. Es la única forma objetiva inicial, hasta antes que se hagan las pruebas que suelen demorar. Por lo tanto, si yo voy a estar a menos de 1 metro de distancia y haciendo procedimientos que generan aerosoles como el RCP, todo paciente es COVID hasta demostrarse lo contrario. Esto es como como de la misma forma que abordamos un paciente en el caso de los prehospitalarios para canalizar una vía periférica. Todo paciente tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, como por ejemplo hepatitis, HIV, etcétera, hasta demostrarse lo contrario, y eso me hace tener mayor precaución al momento de canalizar una vía. De la misma forma para abordar un paciente sospechoso, ¿no? Muy de acuerdo. Vamos con otra pregunta. Aquí hay una pregunta que se repite y es, las KN95, ¿es recomendable para intubación, para hisopado? Ahora que no hay N95, ¿qué opinión nos darían de la KN95, considerando que hay varias ya en el mercado ecuatoriano, incluso ya en los hospitales? Buena pregunta, Yasmín Erazo y Jacobo Carrillo. El problema es, por ejemplo, las 3M. La mayoría de nosotros, como profesionales de salud, conocemos las especificaciones de 3M, la hemos tocado, la hemos observado, no la hemos puesto, sabemos cuándo es un original o no. Entonces, que nos falsifica un N95, sí realmente, y sobre todo 3M, sí la podemos identificar rápidamente si es una falsificación. Pero las KN95 es algo que es nuevo para todos. La KN95 es una certificación internacional china, es un análogo como la NIOS para los Estados Unidos o como la Unión Europea para la FFP1, FFP2 y 3. Por lo tanto, la KN95 está sometida a muchas copias. No hay forma de saber si realmente esta KN95 es o no copia obviamente de las KN95 que sí tienen la certificación china. Por lo tanto, y adicional a ello, las KN95, incluso las originales, tienen el problema de que no ajustan bien, no hacen un buen sellado hacia la cara. Por lo tanto, en lo personal, basado en los estudios, lo que he leído, etcétera, si yo voy a intubar o voy a hacer un hisopado, que también es un procedimiento generador de aerosoles, yo no lo haría con una KN95, peor aún con una copia de las N95. Así es. Hay un comentario que nos envían por interno el doctor Isaac Jiménez, que es experto en este tema en medicina marítima y obviamente en espacios encerrados. Y una de las cosas que él nos comenta es que la mascarilla que más falsificación tuvo durante esta temporada con menos estándares de calidad ha sido la KN95. Entonces tiene también que ver con la falsificación, como lo comenta John, y que no necesariamente nos va a ayudar a generar una protección adecuada de acuerdo a lo que se ha conversado en la parte de manejo de vía aérea. Algunas ambulancias, buen comentario no tienen filtro. Si se le dejara abierta al aire libre por unos minutos, ¿sería confiable? Por ejemplo, me imagino que puede ser esto, abrir las ventanas o dejar que circule el aire a través de las ventanas. Elkin, doctor Carrasco, su respuesta, por favor. Bueno, siempre el ventilar el área siempre es importante. Sin embargo, no sabemos a qué dirección va a ir. Puede ser que en vez de sacar, o sea, tiene que haber un flujo, ¿ya? Normalmente en las habitaciones, de lo que he visto, en las ambulancias tienen que tener lo mismo que hacemos en los cuartos donde atendemos los pacientes infecciosos. Tienen que tener un sitio por donde entra aire y un sitio por donde sale aire. Esto es el vacío, ¿no es cierto? Y tiene que haber un flujo, ¿ya?
Si solo me está entrando el aire, porque abrí la ventana, me está ventilando, pero ¿a dónde me está mandando los aerosoles? Entonces, siempre no es lo ideal. O sea, obviamente, si yo voy a manejar un paciente COVID y no tengo ninguno de estos sistemas, preferible estar con la ventana abierta que con la ventana cerrada. ¿Ya? Pero realmente, ¿a dónde me está mandando los aerosoles? O sea, capaz que le está mandando al chofer, ¿no es cierto? Si es que no hay una división. ¿Ya? Entonces, por eso es importante lo que decía, ¿no? El poner la ventilación del chofer abierta completamente, ¿ya? Y poner el filtro, no el filtro, sino el ventilador atrás, para que esto me cree una especie de flujo, ¿ya? Hacia atrás prácticamente, ¿sí? Pero capaz que abrir las ventanas me va a llevar los aerosoles a otro lado. Pero obviamente, si no tengo ninguno de estos, no tengo el ventilador, no tengo aire acondicionado, el sistema de ventilación, etcétera, pues preferible abrir la ventana, pero sería realmente el último recurso y aquí sí sería más la bioseguridad que yo tengo como protección prácticamente. Así es, y aparte de que los aerosoles o la contaminación podría quedar externa. Una de las cosas más fuertes que a mí me ha parecido dentro de la evidencia de COVID es algo que ya comentó Elkin y comentó el doctor Paul, es incluso el corredor que yo uso para el paciente COVID no puede ser para los pacientes no COVID, porque la probabilidad de contaminación es muy alta. Es decir, el momento que yo abro mi ambulancia, a fin de cuentas, ahí podrían estar encerrados los aerosoles. Eso es algo que debemos considerar, así como todos los otros equipos que pueden estar transportando un paciente con COVID. Y lo que buscamos es que haya un filtro, que haya alguna manera en la que podamos disminuir la contaminación también al medio ambiente. Cristian, ¿tú quieres comentar algo? Sí, solo un comentario a esto, tanto de los ductos de ventilación, que es lo que decía el doctor Paul, de la parte de los flujos. La idea es que tanto los ductos cuanto el ambiente como tal tiene que ser unidireccional. Tiene uno de ida y otro sitio diferente tiene que ser de regreso cuando hablamos de pacientes COVID. Y tiene que haber otros diferentes, ¿sí? Para el otro tipo de paciente habitual, ¿no? Entonces, es necesario manejar flujos unidireccionales y los ductos de ventilación negativa, de presión negativa. Nada. Así es. Y es un comentario excelente de Stalin Escudero Calvo Piña, es que el extractor debe estar encendido desde el principio en la ambulancia. Así es, es muy importante que eso suceda. Una pregunta muy buena que nos transmite Norma del Cisne Armijos es, ¿qué podría decirse sobre la traqueotomía en pacientes con COVID? Bueno, la traqueotomía, a ver, debemos saber que la traqueotomía tiene criterios para realizarse, no es opcional, tampoco se maneja de primera línea, ¿sí? Sabemos que el manejo de la vía aérea es progresivo. Y la traqueotomía o la cricotomía lo que hacemos es en caso de emergencia y de una obstrucción de vía aérea. Pero el COVID no causa obstrucción de vía aérea. Es un proceso inflamatorio a nivel pulmonar y muchas de las veces vemos que hay trombos a nivel del capilar o de los vasos pulmonares que lo que causa son tromboembolias. Entonces, la indicación de inicio de una traqueotomía no va. Ahora, ¿cuál es el criterio para hacer una traqueotomía? Aquel paciente que ha pasado 14 días de intubación endotraqueal, entonces se produce ya un proceso inflamatorio local a nivel de la tráquea y empieza a estenosar. Entonces es reemplazado el tubo endotraqueal por una traqueotomía para poderlo dar ingreso por ahí. Pero sabemos de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a las estancias, porque esto ya es parte hospitalaria como tal. De hecho, hospitalario hablo como estancia del paciente dentro de una unidad de cuidados intensivos. Y sabemos que el tiempo máximo de un paciente es 21 días. Y si hablamos de 14 intubado, el pronóstico al día 14 para hacer traqueotomía no es bueno, ¿ya? Porque esperaríamos que al día 14 el paciente esté extubado en una unidad de cuidados intermedios, ¿sí? Con tratamiento asistido, pero ya no ventilado. Entonces deberíamos considerar mucho, por lo tanto la traqueotomía no ingresa como primera línea en paciente COVID, por lo que les he mencionado. Sí, otra buena pregunta por acá con respecto a la vía aérea es, ¿qué opinión hay con respecto a usar la mascarilla del
o sea, la mascarilla en el paciente no disminuye a fin de cuentas la ventilación, no afecta el manejo de la vía aérea el que el paciente tenga una mascarilla. Cuando nosotros hablamos de que el paciente tiene colocado una mascarilla de oxigenoterapia, no obstruye la vía aérea, ¿sí? Lo que hace más bien es un aporte de oxígeno, un flujo continuo de oxígeno, que si bien es cierto, esto el momento de realizar las compresiones torácicas, existe una descompresión y hay un equilibrio y desequilibrio de presiones atmosféricas e intratorácica, y permite un flujo de oxígeno en cierta forma, y al permitir un flujo de oxígeno nos ayuda, ¿sí? Entonces, el mantener un flujo continuo de oxígeno nos ayuda a que las compresiones en cierta forma emanen una perfusión oxigenada. Es eso preferible a no tener nada. Entonces, no nos termina obstruyendo la vía aérea, nos ayuda con la oxigenación continua. Sí, algo que es importante es que en el año 2003 ya se hicieron varios estudios en los que primero se empezó intubando directamente al paciente para el manejo del RCP y se vio que no había una diferencia entre los pacientes que se intubaban versus los que no se intubaban al dar compresiones torácicas. En el año 2005 se hizo una confirmación de estos estudios y para el año 2008 ya se propuso el protocolo de RCP solo manos que se enseña desde el año 2010 a la comunidad, a propósito también del comentario de Paul Paredes, que nos dice, es una razón más del por qué no se debe enseñar a dar ventilaciones a la comunidad cuando se enseña RCP a legos. Y esto es muy cierto. De hecho, desde el año 2009, en base a estas evidencias que comento, se recomendó que el boca a boca, con la epidemia de la influenza del 2009, se recomendó que el boca a boca no necesita ser practicado y que de hecho la comunidad no necesita aprender a dar prioridad a la vía aérea. Es por eso que se hizo el RCP, o se ha propuesto el sistema de RCP solo manos para la comunidad. Ahora se está haciendo en base al COVID, en base a esta pandemia de fácil contagio por los aerosoles, un énfasis en el que nosotros no necesitamos hacer un manejo tan específico de la vía aérea. Es ideal poder hacerlo, sin embargo, en base al riesgo que hay y la poca probabilidad de que un paciente que entre en paro por COVID, el riesgo que un profesional de la salud va a enfrentar en un ambiente extrahospitalario o en un ambiente de la comunidad para hacer una reanimación, en realidad es demasiado alto y no es necesario, es suficiente con el manejo de compresiones y el manejo de la vía aérea, como Cristian ya lo ha podido especificar previamente. Otra pregunta es, cuando se habla de descanso en las compresiones, ¿se refiere al terminar las 100 a 120 compresiones? ¿En ese lapso se consideraría la toma del pulso? Y justamente las guías nos dicen, ¿no?, que es necesario, llegado a los de 100 a 120, sabemos que hemos culminado 2 minutos o 5 ciclos de 30 compresiones. Entonces, desde ese momento en el que, si no tenemos un DEA conectado, podemos tocar pulso, o si tenemos signos de reperfusión espontánea, como por ejemplo movimiento, respiración o algo, pues eso nos hace pensar que salió del paro el paciente. Si tenemos un DEA, analiza el ritmo, el DEA, de forma automática, y pues si no, ese es el momento en el que vamos a tomar el pulso carotidio, ¿no? Nos tomamos 10 segundos para tomar el pulso y continuamos 100 a 120 más, que corresponde a 2 minutos o corresponde a 5 ciclos. Es lo mismo dependiendo de la condición del paciente y cómo lo estemos manejando. Muy bien, así es. Andrés Marco, Pacheco, aquí que es... sí es importante. Pablo. Sí, es muy importante, ¿no? El hecho de que lo que nosotros chequeamos con el DEA es ritmo. Eso sí es muy importante, ¿no? Eso de chequear cada 2 minutos del pulso, lo único que hace es una caída de la presión de perfusión coronaria y el paciente no va a lograr sobrevivir. Entonces, lo que chequeamos es ritmo. Prácticamente solo podríamos chequear si es que no tenemos un DEA, en el caso de que haya movimiento del paciente o comienza a respirar por sí mismo o alguna de esas cosas. Entonces, sí es muy importante de evitar las tomas de pulso. Cada toma de pulso ocasiona una caída de presión de perfusión coronaria porque estamos suspendiendo el RCP. Entonces, eso sí es muy importante aclarar.
Sí, muy, muy importante. Sí, es muy clave. Andrés Pacheco, que es instructor BLS de la cerca, justo comenta que en los ciclos de 32, en lugar de hacer las ventilaciones, podría descansar por 2 segundos para el siguiente ciclo. Esa es una recomendación en las guías AJA. Otra recomendación de las guías AJA es dar los ciclos de 30, contar cada 30 y seguir. Y este comentario del doctor Paul, eso es muy importante. Por favor, recuerde que mientras menos pausas haya, la probabilidad de sobrevida va a ser mejor. Y de alguna manera, lo que estos estudios que yo comentaba hace un momento han demostrado es que con las compresiones se compensa de alguna manera la ventilación también. No es lo mejor para un profesional de la salud, pero en este momento del COVID es lo mejor que tenemos. Así es que no se estrese tanto por la vía aérea porque la evidencia le acompaña. Ahora, aquí hay una pregunta candente y esta pregunta, sí, veamos qué opinamos todos en realidad. En caso, esta es la pregunta de San Fernando Mena, en el caso de un paro cardiorrespiratorio de un paciente con alto riesgo de que sea COVID y no cuento con las medidas básicas de bioseguridad, no realizo RCP. Pero, ¿qué pasa con las repercusiones legales? Ahí es interesante, ¿no? Puedo iniciar yo si sigo. Claro. Bueno, es sumamente interesante la repercusión legal. Recordemos que la ley ampara a la seguridad de la escena. Y empezamos diciendo que si la escena, para mí la escena no es segura si yo no tengo un equipo de protección personal. Por tal motivo, lo único que podría acusarle a usted el no reanimar a un paciente y que sepan que usted es una persona capacitada para reanimar, es el que lo haga el que no lo haga, perdón, cuando tiene el equipo de protección personal. Caso contrario, no, porque estaría poniendo en riesgo su vida. Hoy porque hablamos de COVID, hablamos de esto, pero sería tal cual como que en un incendio, ¿sí? Donde hay fuego, usted entre a sacar las víctimas y entonces diga, pues, ¿qué va a pasar en el ámbito legal si yo no entro y saco a estas víctimas? No pasa nada, usted está guardando su seguridad, ¿sí? Es mi punto. Otra cosa que es importante, Marco y toda la persona que dio la pregunta, es el hecho de que si usted está dando RCP solo con humanos, está atendiéndolo al paciente. O sea, realmente no es que no le está atendiendo al paciente. O sea, es diferente el no hago nada y la gente sabe que yo soy el médico y todo. No, pero si estamos haciendo, si hemos seguido la recomendación, cubrimos al paciente, ya, y damos RCP solo con humanos, le estamos atendiendo al paciente. ¿Sí, no? De acuerdo, es un muy buen punto. Ahora, justo las guías de la AJA y de la Sociedad Europea de Reanimación siempre hablan del punto 1 de la reanimación. Y de hecho, las guías de la ANAEM también hacen énfasis en seguridad, ¿verdad? Punto 1, seguridad. ¿Cómo empezamos la charla hoy? Seguridad, bioseguridad, no se olvide de eso. Si no ha cumplido el punto 1, no llega al punto 2. Y ahora más que nunca, en donde en realidad se ve, ¿verdad? Muy claramente que la zona insegura hoy, todo el planeta, todo el mundo, todo lugar es COVID positivo, tiene COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces usted para salir de su entre comillas, ambiente seguro, que podría ser su casa, a fin de cuentas está hablando de salir a una zona insegura. Entonces no va a poder llegar a hacer la evaluación si usted no cumple su zona segura. Y la ley le protege en que eso suceda. Las guías, la evidencia le protege en que eso sea así. La forma en la que el American Heart ha encontrado proteger de alguna manera es que si usted ve un colapso súbito de cualquier persona y usted no puede iniciar el código de reanimación, es iniciando una llamada activando el sistema de emergencias. No se olvide de eso. Es decir, si usted no va a poder cumplir el paso 1 y no va a cumplir el paso 2, al menos cumpla el paso 3, que es activar el sistema de emergencia y procurar que ese paciente pueda ser atendido con las personas que ya tengan el equipo de bioseguridad. Elkin, John, ¿algo extra que añadir? Sí, y es que no puede ser un pretexto el hecho de
negarle a un paciente el procedimiento que podamos realizar por no tener los elementos de protección personal. Y usted dice, no, pero es que acaban de decir que si no los tienes, no lo hagas. Sí, es su responsabilidad como profesional de salud contar con los elementos necesarios para la atención de su paciente en cada caso. Ay, pero no nos dan. Entonces es responsabilidad del empleador que usted como profesional de salud tenga esos elementos. Ay, pero es que en la clínica donde trabajo ya se acabaron. Es responsabilidad del Estado que cada hospital y clínica cuente con esos elementos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no, o sea, está completamente injustificado el decir, no lo atiendo porque no tengo tal cosa. A ver, si a usted lo llamaron para atender a un paciente y ya usted está atendiendo al paciente, usted debe contar con los elementos necesarios para su atención en cada uno de los casos, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que nos vamos a exponer por no tener los elementos, pero su responsabilidad es contar con lo necesario para garantizar la óptima atención de su paciente. Que eso no nos confunda, ¿de acuerdo? Gracias. De acuerdo. Sí, es importante contar por emergencia y por protección nuestra con un equipo extra para nosotros, es cierto. ¿Algo extra? ¿Algo adicional? Hay una buena pregunta. Dice, ¿es recomendable poner tapones de algodón en la nariz y un taponamiento de gasa en la boca ya estando intubado el paciente en el procedimiento? No es recomendable. Recordemos que el momento en el que intubamos al paciente cerramos el circuito. Es decir, ya tenemos conexión entre el tubo endotraqueal y el respirador en este caso, ¿no? Entonces no hace falta cerrar las cavidades, ¿sí? Para poder evitar de esta forma la salida. No hace falta en realidad. Ya se cierra el ciclo. Por eso hablamos que cuando intubamos al paciente, cerramos el circuito. Se hace un circuito cerrado ventilatorio y ya no se emana más microgotas ni aerosoles. Algo que también es importante es el hecho de que cuando todo sistema de oxigenación que le ponemos al paciente podría generar aerosoles. Entonces es muy importante es que si voy a usar una mascarilla reservorio, mascarilla simple o una cánula nasal, le cubra con una mascarilla quirúrgica, ¿ya? Realmente uno de los pacientes el primer paciente que yo atendí, en el que se le puso una mascarilla con reservorio, una señora, nos dimos cuenta que no le pusimos la mascarilla para protegerle, la mascarilla quirúrgica sobre la mascarilla con reservorio. Entonces, obviamente, esa noche no pude dormir porque pensé que ese error me iba a costar la vida. Entonces, realmente son cosas que es importante. O sea, cualquier mecanismo de oxigenación que le pongamos al paciente, es preferible ponerle la mascarilla quirúrgica encima al paciente, ¿ya? Encima del sistema de oxigenación. Eso sí es muy importante, porque todos estos pueden generar aerosoles. Muy de acuerdo. Con eso se responde también una pregunta que estaba por allá. En el flujo continuo con la mascarilla en el RCP, ¿a cuántos litros por minuto debemos poner? Depende del dispositivo de oxigenoterapia que estemos utilizando, ¿no? Sabemos que, bueno, estamos mal acostumbrados a manejar los litros de oxígeno. Deberíamos acostumbrarnos a manejar la fracción inspiratoria de oxígeno. Y sabemos que cada litro de oxígeno es 4% de fracción inspiratoria, es decir, un CO2 de 4 que aporta. Si tenemos una mascarilla simple, sabemos que no da más de 60% de FIO, 20 que está aire ambiente más 40 de los 10 litros de oxígeno. Y si es que es una mascarilla con reservorio, pues sabemos que se dan los 12 litros y el reservorio nos permite una recirculación del 100%. Entonces, dependiendo del dispositivo, si tenemos una mascarilla simple, pues vamos a dar los 60 de FIO o 10 litros para quienes lo manejen por litros. Y si es una reservorio, pues a todo lo que da el flujómetro, que serían 12 más el reservorio y sería frío al 100%. Muy bien. Muy bien. Acá hay otra pregunta, entonces, los sistemas prehospitalarios no es recomendable realizar intubación con un tubo endotraqueal. Y en el caso que cuente con dispositivo supraglótico, ¿puedo o no utilizarlo en el caso de que presencie el paro cardiorrespiratorio? Recordemos el principio de la reanimación cardiopulmonar. No necesito intubar, excepto que la causa sea obstrucción de la vía aérea o un proceso ventilatorio que no me permita revertir en este caso, ¿ya? Por lo tanto,
En el ámbito prehospitalario, sí, sabemos que el primer manejo, el gol estándar, no es intubarle al paciente en el prehospitalario y tampoco es manejar un dispositivo supraglótico. Podemos permeabilizar la vía aérea, podemos manejar dispositivos de oxigenación. Si usted tiene dispositivos a su mano, sí podemos hacerlo, pero no es la primera línea, ¿ya? Son las recomendaciones como tal. Y la recomendación de intubarle al paciente, intubarle en la escena, no es la recomendación. Recuerde que esto le retrasa el traslado y va a parar las compresiones. En paro no se justifica esa parte, ¿sí? Así es. Acá hay un comentario para pasos universales para el uso del DEA. En realidad, no hay pasos universales para el uso del DEA estandarizados en las diferentes guías. La forma más sencilla que se ha encontrado en Latinoamérica es a través de 2 sencillos pasos. El uno es encender y el otro es hacer lo que el DEA diga, como en el orden que el DEA lo diga, para poder facilitar de esa manera el uso del desfibrilador. Si una persona lego presencia un paro, ¿cómo será la ayuda inmediata respecto a la RCP? El doctor Carrasco precisamente colocó una diapositiva que decía, primero, activo el sistema de emergencia. Segundo, coloco mi mascarilla protectora a mí como reanimador y al paciente. Tercero, inicio compresiones. Y 4, uso el DEA o espero a que la ambulancia llega. Esos serían, antes eran 2 sencillos pasos. En la comunidad era el RCP solo manos, que eran 2 sencillos pasos. El uno era activar el sistema de emergencia y segundo, comprimir el tórax al ritmo de Staying Alive. Hoy por hoy se añade un tercer paso que es 1, activo el sistema de emergencia. 2, me coloco la mascarilla y le coloco la mascarilla a la persona. 3, inicio las compresiones al ritmo de Staying Alive. Para un centro comercial, ¿cómo puedo saber cuántos DEA debe tener o solo por cumplir con lo que exige la ley? En Ecuador no hay una ley de DEAs, no hay una ley de desfibriladores. Los centros comerciales que lo tienen es más por un servicio de responsabilidad social, pero Elkin, quizá tú puedes ayudarnos y comentarnos un poco al respecto de la ley de DEAs. En Colombia hay una ley de DEAs y los establecimientos deben cumplir este tipo de requerimientos. Sí, es correcto. En Colombia tenemos una ley que finalmente se aprobó luego de 12 años. Era el proyecto de ley número 95 del Congreso de la República y hoy por hoy es la ley 1831. Y también hay un decreto presidencial que habla sobre la reglamentación de la utilización de los desfibriladores externos automáticos. Pero fíjense que es algo que de una u otra manera he criticado con la humilde opinión de alguien que está observando el problema desde afuera. Y es que pienso que cuando hablamos de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual en general, o la responsabilidad que cada uno tiene, la responsabilidad civil que cada uno tiene como ciudadano en cualquier lugar, sí deberían existir elementos para que protejan a los ciudadanos donde quiera que esté. Y se ha demostrado por evidencia científica que un desfibrilador externo automático, dada la incidencia de los paros cardíacos extrahospitalarios en todo el mundo, yo les puedo decir que en Colombia, mientras nosotros estamos hablando, hay un paciente que tiene una parada cardiorrespiratoria cada 10 segundos mientras nosotros estamos hablando. Y parece increíble. Nosotros tuvimos un total de más o menos unas 12.000 muertes entre el 2011 y el 2015 de paro cardíaco extrahospitalario. Entonces, estamos hablando de que incluso un hombre, una persona mayor de 45 años puede tener un paro cardíaco en algún momento de su vida en los siguientes 10 años. Es decir, es una realidad. Y sí no deberían existir tantas leyes que nos protejan a nosotros mismos. ¿Sí? No resulta lógico que tenga que existir necesariamente una ley para que me proteja de algo que ya sé que es una realidad que mi país está viviendo. Y me gusta mucho la decisión de algunos centros comerciales en Ecuador que han tomado la decisión por responsabilidad civil, social,
de utilizar estos elementos en sus centros comerciales. Aquí en Colombia, dependiendo del lugar y dependiendo de la aglomeración, aglomeraciones importantes para Colombia es cuando se une o cuando se conglomera un número de 1000 personas dentro de una misma área. Eso se considera algo como aglomeración importante. Y nosotros somos conscientes de cuál es el nivel de riesgo, porque tenemos una incidencia de 4.352 por cada 100.000 habitantes. Muy buena, sí, esa ley es fenomenal y me encantó cuando la aprobaron. Yo la tengo también a la mano porque mi sueño es que algún día podamos tener algo parecido acá en Ecuador. John Carbo, por favor, ayúdanos. ¿Qué mascarilla es adecuada para el paciente? Y vamos a hacer ya pocas preguntas más porque no tenemos, de hecho ya nos hemos exagerado en el tiempo. John, por favor, tu respuesta. ¿Puedes repetir la pregunta, Marco? No te entendí. ¿Qué mascarilla es la adecuada para colocarle al paciente que vamos a reanimar? Ya. Recuerden que al dar compresión se genera aerosoles, por lo tanto, la mascarilla en ese caso es la mascarilla quirúrgica. Si colocamos un N95 realmente es un desperdicio de recursos, eso es más bien para proteger al usuario. En este caso, si vamos a generar aerosoles, tiene que utilizar la mascarilla quirúrgica que es la indicada para retener los aerosoles que ese paciente va a expeler al momento que se lo reanima. Por lo tanto, es la única mascarilla que debemos poner. Una mascarilla quirúrgica y se puede dar el caso que no tenga una quirúrgica en la mano o el paciente de por sí ya no tenía la quirúrgica sino una mascarilla de tela. En ese caso sabemos que no es lo ideal. No tiene una certificación internacional, por lo tanto la escena también sería insegura. Muy bien. Se seguirá enseñando en familiares y amigos boca a boca mascarilla. De hecho, ya no se va a enseñar ni siquiera en BLS. Se va a enseñar boca a boca o boca mascarilla. Ahora las habilidades, de acuerdo a lo que hemos podido conversar con las dos diferentes autoridades de la guía europea y la guía americana, es que son habilidades que van a quedar en realidad para la historia de momento. Gracias, Jenny, por ese comentario. Dice, excelente como todos sus cursos. Gracias por mantenernos informados. Gracias, Jenny, en realidad por la confianza de todos ustedes. Marlon nos dice, para un paciente pediátrico, ¿cuántos litros de oxígeno? Como dijo Cristian, va a depender del dispositivo que ocupemos, pero si quieres saber más con respecto al manejo pediátrico, la próxima semana estaremos dando un webinar en la misma modalidad para el manejo del paciente pediátrico. Tengo que confirmarla ahora, no la tengo ahora a la mano, pero me parece que va a ser el día miércoles próximo a las 20 horas. Así es, Isaac Jiménez dice, en soporte vital básico, en el mismo libro ya no dice boca a boca. En el libro, de hecho, de BLS, de soporte vital básico, dice, use el boca a boca en su propio riesgo. Eso fue escrito antes del 2015. Y es así, hoy por hoy, con más razón. Y el boca mascarilla, tampoco. Es importante tomar en cuenta eso. Hay muchas preguntas más. Nosotros ya no tenemos más tiempo. Vamos a cerrar con una última. Steffi Villa tiene la mano levantada. Steffi Villarreal, perdón. Por favor, Steffi Villarreal, háganos su pregunta y con su pregunta estaríamos cerrando hoy. No hay Steffi Villarreal. Bueno, hay dos preguntas que creo que son súper importantes responder porque implican algunas situaciones. La una es, en cuanto a dar la desfibrilación en estos pacientes con COVID y con manejo de vía aérea con mascarilla simple o con reservorio, ¿deberíamos igual cerrar el canal de oxígeno para dar la desfibrilación? Sí, Jairo Lema, es parte de la zona segura. Es muy importante cerrar el flujo de oxígeno para hacer la desfibrilación y generar un ambiente seguro. Y la segunda pregunta, que es una que envían por interno, es si es que sirve la desfibrilación y las compresiones en el paciente en prono. En realidad, en base a lo que pude revisar para la preparación de esta charla, no hay evidencia de que sirve. No hay evidencia de éxito en la desfibrilación con el paciente en prono, es decir, acostado boca abajo. Y aunque se ha dicho anecdóticamente que hay casos que son eficaces, lo poco que hay al respecto no es una recomendación que se está realizando. No se está recomendando definitivamente hacer
RCP. Así es importante tomar en cuenta esto a manera general. Una cosa nada más ahí, Marco, me gustaría, para que quede un poquito más claro, recuerden que la reanimación en prono se la indicó o alguien la mencionó, la experimentó cuando el paciente está, valga la redundancia, pronado. Nada. Entonces, cuando el paciente está pronado, debo yo saber que la presión intratorácica está sumamente aumentada porque tiene un PIP, que es la presión expiratoria final, sí, que está aumentado. Entonces los alvéolos están normalmente así de grandes. Y cuando nosotros damos un RCP en prono con unos alvéolos así de grande, fácilmente puedo producir un barotrauma y causar la muerte más rápida del paciente. Entonces es un neumotórax lo que se produce en el momento que hacemos un RCP en prono. Entonces debo cuidar esa parte también. ¿Sí? Sí, sí, estoy de acuerdo con Cristian y de hecho, dentro de las recomendaciones actuales, de acuerdo a la experiencia, es decir, todavía no podemos hablar de estudios, de casos clínicos, sino en base a la experiencia, es que no conocemos si realmente son efectivas. Y de hecho, se necesita mucha más fuerza porque hay que vencer la resistencia que ofrece la columna vertebral y la forma como están consolidadas cada una de las costillas. Entonces, no va a ser igual, aunque pensemos que la presión uniforme va a ejercerse sobre toda la caja torácica, no es así, y el riesgo de causar más lesiones aumenta. Entonces, por lo general lo que se hace es, ese paciente pronado se tiene que girar para que sea viable realizar las compresiones de manera efectiva, como está demostrado en este momento. Pero aún así, en el ámbito prehospitalario, si usted llega a la vivienda de un paciente con COVID-19 que está en paro cardíaco, la pregunta es, ¿esa causa es reversible? Porque eso sería lo que define si usted inicia una reanimación cardiopulmonar en ese paciente. ¿No les parece? Es decir, si ya estamos hablando de un paciente que tiene una falla multiorgánica o una falla multisistémica como consecuencia de COVID-19, la pregunta es, ¿su causa es irreversible? ¿Es reversible, perdón? Y si usted va a exponer su vida para mostrar que está tratando de reanimar al paciente, yo pienso que está asumiendo un riesgo muy alto. Y esto no quiere decir que voy a tomar la decisión sin consultar a una dirección médica cuando se trate de proveedores básicos. Se debe consultar a una dirección médica que con la información que usted provea va a poder establecer si las causas de la parada cardíaca de ese paciente con COVID-19, con todo lo que usted está informando, con lo que está evidenciando, realmente es necesaria y realmente va a surtir efecto. Entonces, no se trata necesariamente de aspectos éticos porque no estamos diciendo que usted no va a atender a un paciente que necesita ser reanimado. Estamos hablando de que hay casos específicos en los que ni las compresiones ni todos los esfuerzos de reanimación que usted vaya a realizar en el paciente van a surtir efecto porque ya ese paciente tiene una falla multisistémica. Sí, eso es importante. Hay un par de preguntas que he podido revisar. Con esto ya cerraríamos. Doy una respuesta rápida y cerramos con palabras de los expositores. Hay 3 ambientes de reanimación. El primer ambiente es la comunidad. En ese protocolo se enseña RCP solo manos. Y hay otros protocolos que usted puede enseñar. Es decir, no todos los ambientes comunitarios son solamente para que se maneje solo manos. El segundo ambiente es el ambiente extrahospitalario, es del que hemos hablado hoy. En este ambiente extrahospitalario incluye consulta externa, centros de salud, primer nivel de atención, en donde no necesariamente vamos a poder hacer una reanimación, que es el tercer ambiente, intrahospitalaria o avanzada. Es decir, el tercer ambiente es la reanimación avanzada, en donde generalmente se realizará en ambientes intrahospitalarios. Hoy por hoy esta definición es muy importante tomar en cuenta. Comunidad por un lado, el segundo el ambiente extrahospitalario y el tercero el ambiente intrahospitalario. En la comunidad RCP solo manos, hoy por hoy 3 sencillos pasos.
En el ambiente extrahospitalario, 5 sencillos pasos, que son los 5 pasos que acabamos de ver: bioseguridad, evaluación, activar el sistema de emergencias, compresiones y ventilaciones, y 5 desfibriladores, uso de desfibrilador o DEA. Y en el paso 6, todos los pasos de la reanimación avanzada. No se olvide de esto. Esto quiere decir que si estoy en un centro comercial y voy a aplicar primeros auxilios, ¿qué debo hacer? De momento, 3 sencillos pasos. En la comunidad, activo el sistema de emergencia, coloco bioseguridad, me coloco seguridad y coloco bioseguridad al paciente, e inicio compresiones, y si puedo usar el DEA, lo utilizo y espero a la ambulancia. Y en el ambiente extrahospitalario se han detallado ya todos los ambientes. Así es que no se olvide de eso. Si es que no, procure no manejar vía aérea, o solamente utilícela o manéjela de la manera específica como la hemos comentado. Lo que hemos comentado está basado en las revisiones de las diferentes guías que hemos podido ver. Para ir cerrando, o para ya cerrar finalmente este tiempo, por favor, Cristian, Elkin, John, Paul, unas palabras finales. Bueno, el primero yo, un agradecimiento a todos y cada una de las personas que participaron. Realmente es siempre agradable, es fabuloso poder compartir con gente que está interesada y gente con la que hacemos lo mismo en diferentes circunstancias. Agradecerle a la CERCA por cada una de las capacitaciones y estos webinars que nos ayudan a seguir creciendo, e invitarles a todos también a seguir echándole muchísimas ganas, que todavía nos falta mucho y tenemos que salir y vamos a salir bien. Y recuerden una sola cosa: primero está nuestra bioseguridad, y hoy más que nunca está nuestra bioseguridad si queremos seguir adelante. Un agradecimiento a todos y una buena noche. Elkin. Bien, y yo les pido por favor que todos nos cuidemos, porque nuestra familia nos necesita y porque nuestros pacientes también nos necesitan. Es decir, un médico puede llegar a atender hasta 32 pacientes en un día. Si le pasa algo a ese médico, 32 pacientes dejaron de ser atendidos. Un enfermero puede llegar a atender durante su turno hasta unos 30 o 35 pacientes compartidos con sus otros colegas. Si le pasa algo a ese enfermero, 30 o 35 personas van a dejar de ser atendidas. Un proveedor de atención prehospitalaria, un profesional de atención prehospitalaria, puede llegar a atender en un turno 12, 18 o incluso atender hasta 50 llamados. Si algo le pasa a ese proveedor de atención prehospitalaria, ya no vamos a tener a alguien que atienda esos 50 llamados. Cuídense mucho, por favor. John. Bien. Gracias por la oportunidad otra vez, Marco. Espero que la explicación que hayamos dado haya quedado muy claro para todos. No subestimen esta enfermedad, no la subestimen, no crean que usted es joven y va a tener una forma leve. Recuerden que también está asociado a la exposición, es decir, la carga viral que usted haya recibido. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de hospitalar, en caso de intubar un paciente con una máscara quirúrgica que una N95. Es muy posible que esa carga viral al que estuvo expuesto, por más joven y sin comorbilidades que tenga, realmente podría estar asociado a un mal pronóstico. Adicional, todos tenemos abuelitas, todos tenemos personas con comorbilidades, por lo tanto, el manejo de la bioseguridad no solamente es mi área de trabajo, sino también tratar de educar a nuestras familias. Incluso a mí me ha tocado educar a personas desconocidas en el supermercado. Por favor, colóquese bien la mascarilla, respete la distancia 1.8 metros, obviamente siempre con educación, pero es la única forma que nosotros podemos salir adelante. Entonces, gracias por la oportunidad y hasta una próxima. Gracias, John. Doctor Paul. Bueno, también gracias por el interés realmente de la gente. Es importante estos espacios que son serios realmente. Son serios. Ustedes ven que ahora cualquier persona es experta en el tema. Hay personas que no manejan, no creo que han visto un COVID y hablan de COVID. Hay personas en la televisión que
que me ha causado hasta risa de cómo desinforman, ¿sí? Médicos que desinforman realmente y que son contratados por canales de televisión. Así que, chuta, en toda esta gama de situaciones, pues el hecho de que haya educación seria, y este es un canal de educación seria realmente, es importante. El objetivo en la pandemia es salir con vida, eso es importante, para para que no falte ninguno, pues después nos podamos ver en personas, ¿de acuerdo? En persona. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que se haya cumplido el objetivo de cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctor Paul. De mi parte, agradecerles mucho por su tiempo, por toda la confianza que ustedes tienen en Acerca. Nosotros buscamos que este espacio sea un espacio realmente de información, porque hemos podido ver que ha habido mucha desinformación alrededor del tema. Y buscamos, como decía el doctor Paul, entregarles información seria, educación seria que pueda realmente ser práctica y útil en el día a día. En sus pantallas pueden ver el número celular de la Acerca, estamos a las órdenes, pueden enviar WhatsApp y comunicarse también con nosotros a través de las redes sociales. No se olvide de poner sus comentarios de este webinar en las redes sociales, son muy importantes para poder seguir manteniendo este tipo de espacios. Así es que queremos agradecer su confianza y no se olviden de estar atentos en las diferentes redes sociales de los siguientes eventos de este tipo que estaremos realizando. Muchas gracias por su gentil atención y quedamos atentos siempre a sus recomendaciones. Nos mandan saludos desde Panamá. Gracias, Napoleón. Desde Perú también nos enviaron saludos. Desde Argentina también nos acompañaron. Desde Colombia algunas personas que han escrito por interno. Muchas gracias y realmente estamos muy abiertos a sus participaciones, a sus preguntas, a sus también recomendaciones de temas, a sus diferentes cuestionamientos también y también obviamente a recomendaciones de mejora que siempre estamos atentos a poder realizarlas. Gracias realmente y agradezco a todos por su atención. Nos vemos. Un gusto. Gracias, Elkin. Gracias por la invitación. Elkin. No, gracias, Elkin. Gracias por haber aceptado estar acá. Y gracias también, John. Gracias, Cristian. Y gracias, Paul. Realmente creo que se ha podido complementar la información de manera muy interesante. Saludos a Machala. Un gusto, Daisy. Y gracias. Hay personas que nos siguieron de México, ¿no? También nos Sí, enviaron saludos. de México. Humberto Saludos, Vargas, México. qué gusto. Qué gusto. Muchas gracias, Humberto. Un abrazo a la distancia. Que todo vaya bien por allá. Jessica, desde Sucúa. Santo Domingo, ¿no? Kevin. Y a toda la gente de Quito, de Guayaquil y de Cuenca. Y Kevin Pazmiño desde Santo Domingo de los Áchilas. Muchas gracias a todos por haber estado acá.